El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio por nuestros pecados. En cierta ocasión, como suele ocurrir aquí en Alvear, vino un parque de diversiones. Vieron que allí en la ruta 188, enfrente de la estación de servicio, hay un lugar grande, suelen ponerse los parques de diversiones. Y fuimos con un grupo de chicos y nos encontramos con algo que nos resultó raro, ¿no? O sea, novedoso. Era la Casa de los Espejos, así se llamaba. Vieron que hay distintos juegos, está la rueda, bueno, el tren fantasma. Bueno, estaba la Casa de los Espejos. ¿Y qué tenía de particularidad esta Casa de los Espejos? Que uno entraba y una parte de la casa era como un laberinto. Entonces uno tenía que ir por ese laberinto y si uno no iba con cuidado se podía golpear porque no se daba cuenta cuando era un espejo y cuando no. Pero también tenía una parte de la casa que era como una especie de tocador, donde uno se miraba al espejo. Pero lo habían hecho así a propósito y resulta que había uno de los espejos donde uno se miraba y aparecía todo alargado, alto. Y en otro de los espejos uno se miraba y aparecía gordo, o sea, agrandado, ¿no? Espejos así, se ve que cóncavos y entonces es como que uno se miraba en ese espejo y no tenía una verdadera imagen de lo que era uno, sino que estaba o alargado o engordado, no era la verdadera imagen. Bueno, esto que nos pasaba a nosotros allí, en esa Casa de los Espejos, un poco es lo que Jesús cuenta en esta parábola, o por lo cual Jesús dice esa parábola, y lo que nos puede pasar también a nosotros. Porque fíjense que la introducción a la parábola es que Jesús, viendo que algunos se consideraban justos y por eso despreciaban a los demás, dijo esa parábola. Es decir, había algunas personas que tenían una imagen errónea de sí mismo. Se consideraban justos. Era como se miraban un espejo y se miraban alargados o engordados. Y eso también nos puede pasar a nosotros. De hecho, creo que nos pasa más de lo que nosotros creemos. A veces tenemos una imagen errónea de nosotros mismos. Y uno podría decir que en esa parábola hay como dos extremos, dos imágenes erróneas, ¿no? Primero la de este fariseo, este hombre, que él mismo se creía un justo, ¿no? Y por eso estaba contento de que hacía un montón de obras buenas, cumplía con la ley, pagaba el diezmo, pero eso lo hacía ponerse a él mismo un escalón encima de los demás. Y se creía capaz de poder juzgar y de poder pensar que los demás eran inferiores que él. Te doy gracias porque no soy como ese publicano, dice.
Y por otro lado, el publicano, que era el otro extremo donde ustedes recuerden que la palabra publicano y lo que era la figura del publicano era muy fuerte en el pueblo de Israel. Era una persona despreciada por todos los israelitas porque eran los encargados de cobrar impuestos a los israelitas para pagárselo a los romanos. Y eso era una ocasión de gran desprestigio y desprecio. Era como un traidor, ¿no? Un publicano. Por otro lado, entonces estaba en el otro extremo este publicano que ni siquiera se animaba a levantar su cabeza y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Entonces uno podría decir que en estos dos extremos había como dos imágenes falsas de sí mismo. La del fariseo, que se había como dado un certificado de buena conducta al mismo, y con eso ya se consideraba salvado o seguro. Y por otro lado la del publicano, que también tenía como un sello de mala conducta, entonces se consideraba lo peor. Yo creo que el mensaje más importante de esta parábola es que nosotros tenemos que aprender a tener una imagen adecuada de nosotros mismos. Es decir, no mirarnos en el espejo que nos hace más alto o mirarnos en el espejo que nos hace más gordos, sino en el espejo que nos hace o que nos da una imagen de lo que realmente somos. ¿Y qué somos? ¿Qué somos? Somos seres humanos. No somos ni tan buenos como para darnos un certificado de buena conducta. Vieron que a veces uno dice: bueno, yo, no mato, no robo, trato de hacer las cosas bien, listo. Cuelgo en mi casa el certificado de buena conducta, soy muy bueno, no mato, no robo, no hago nada malo, certificado de buena conducta, listo. Y a veces el peligro de ponerse ese certificado de buena conducta es que me creo mejor o más que los demás, o con derecho a juzgar o señalar a los demás. Entonces, no somos ni tan buenos, ni tampoco somos tan malos. Esa es nuestra realidad, somos seres humanos. No somos tan malos que somos una porquería, que no servimos para nada, que somos tierra, que somos bar. No. Somos seres humanos, redimidos por el Señor, levantados por el Señor, que también se hizo hombre igual que nosotros. Como dice San Pablo, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero igual que nosotros. También sufrió el hambre, el dolor, las tristezas, lo sufrió igual que nosotros. Entonces, no somos ni tan buenos ni somos tan malos. ¿Qué somos? Somos seres humanos, redimidos. Y eso significa ser humano redimido, significa que somos frágiles, que somos débiles, que podemos caer, que podemos levantarnos, que a veces tenemos ganas, que otras veces no las tenemos, que somos seres humanos y que hemos sido redimidos y necesitamos la gracia de Dios para caminar como seres humanos. Esa es la verdadera imagen que tenemos que tener de nosotros mismos. Ni darnos el certificado de buena conducta, ni ponernos el sello de la condenación. Somos seres humanos y Dios nos ama así. Ha muerto por nosotros para salvarnos a cada uno de nosotros. Esta parábola, entonces, yo creo que tiene como mensaje principal, y se los dejo para que se los lleven a su casa, el mensaje principal es: ¿quién soy? ¿Qué imagen tengo de mí mismo? Tengo que aprender a reconocerme como un ser humano redimido por el Señor. Nunca creamos que somos tan buenos y tampoco creamos que somos tan malos. Somos seres humanos redimidos. Que el Señor entonces nos conceda la gracia de reconocernos así, seres humanos, con errores, con virtudes, y que tenemos una ayuda especial, la gracia de Dios. Para eso el Señor se hizo hombre, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos un empujoncito, para guiarnos en nuestra vida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.